Hola a todos, yo soy el profe Mike. Bienvenidos a este video, espero estés muy bien. En este tema veremos funciones trigonométricas. Muy bien, primero empezaremos a explicar lo que es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Un triángulo rectángulo posee un ángulo de 90 grados. A los lados menores los vamos a llamar catetos y al lado que es más grande lo vamos a llamar hipotenusa. Si se fijan, la hipotenusa está enfrente del ángulo de 90 grados, o sea que es opuesta al ángulo de 90 grados. Supongamos que tengamos un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Un ángulo se va a llamar alfa, el otro ángulo se va a llamar beta. Cada uno de estos catetos se llama A y B, y recordemos que el lado más grande se va a llamar C, que es la hipotenusa. Ahora, supongamos que el ángulo de referencia es alfa, quitamos a esta beta, y tenemos que el cateto adyacente a alfa sería la letra B, y el cateto opuesto a alfa, porque está enfrente de alfa, sería la letra A. Nuestras funciones trigonométricas directas serían las siguientes. Seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, cateto opuesto A, entre la hipotenusa, que es la letra C. Coseno de alfa nos dice que la fórmula es cateto adyacente, aquí está alfa, el cateto adyacente a alfa sería la letra B entre la hipotenusa, o sea, la letra C. Y la tangente de alfa es igual al coseno opuesto, o sea, la letra A, que es opuesta a alfa, entre el cateto adyacente, la letra B, o sea, el lado adyacente es la letra B. Nuestras funciones trigonométricas recíprocas serían las siguientes. Cosecante de alfa nos dice que es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces aquí está alfa, sería la hipotenusa, letra C, entre el cateto opuesto, que sería la letra A. Es opuesto porque este lado es opuesto al ángulo alfa. Secante de alfa es hipotenusa entre cateto adyacente. C entre el lado adyacente a alfa sería este cateto, o sea, B. Y por último, cotangente de alfa es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto, o sea, B entre A. Nuevamente, supongamos que tenemos un triángulo rectángulo con el ángulo alfa y el ángulo beta, los tres lados ABC, donde C es la hipotenusa, y ahora nuestro ángulo de referencia sería el ángulo B, quitamos el ángulo alfa. Muy bien, si beta es nuestro ángulo de referencia, B ahora sería el cateto opuesto, es el lado que está opuesto aquí al ángulo beta, y el cateto adyacente, o sea, el lado que toca al ángulo beta sería la letra A. Nuevamente vamos a determinar las funciones trigonométricas directas. El seno de beta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto que está opuesto a beta sería la letra B entre C, que es la hipotenusa. Coseno de beta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Cateto adyacente es el lado que toca a beta entre la hipotenusa, que es la letra C. Y la tangente de beta sería igual al cateto opuesto. El cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo beta, es B entre el cateto adyacente, o sea, el lado que está tocando al ángulo beta sería la letra A. Funciones trigonométricas recíprocas. Tenemos la primera, que sería la cosecante de beta, que nos dice que es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Este es beta, la hipotenusa es C, entre el cateto opuesto, que sería la letra B. La siguiente función sería secante de beta. Secante de beta nos dice que es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa es la letra C, entre el adyacente, el cateto que está tocando al ángulo beta es la letra A. Y la cotangente de beta sería igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces sería la letra A entre la letra B. Muy bien, veamos un ejercicio con estas funciones trigonométricas. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo, rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 grados, y nos piden determinar la función trigonométrica del ángulo φ. Tenemos tres lados, 20, 15 y 25, donde recordemos que el lado más grande en un triángulo rectángulo se le llama hipotenusa.
y a los dos lados que son los catetos, al que está tocando al ángulo phi se le va a llamar cateto adyacente y al cateto que está opuesto al ángulo phi se le llama cateto opuesto. Muy bien, debemos encontrar las siguientes funciones trigonométricas directas. Si el seno de phi es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, quiere decir que vamos a dividir 20 entre 25, que es la hipotenusa. Como esta fracción la podemos simplificar, la fracción más simple, si le sacamos quinta, sería 4 quintos y si lo convertimos a decimales sería 0.8. Siguiente función trigonométrica, coseno de phi es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente sería 15 y la hipotenusa sería 25. Nuevamente podemos simplificar esta fracción y nos da 3 quintos y si lo queremos convertir a decimales nos daría 0.6. Siguiente función trigonométrica. Si queremos sacar la tangente de phi, entonces sería cateto opuesto entre cateto adyacente. El opuesto es 20, el adyacente es 15. Sería 20 entre 15. Y si simplificamos esta fracción nos quedaría como 4 tercios. Como el numerador es más grande que el denominador, lo podemos convertir también en decimales o en fracción mixta. Pero me gusta ponerlo en decimales. Sería 1.333333. Yo nada más pongo 3 decimales. Muy bien, ahora vamos a buscar las funciones trigonométricas recíprocas. La cosecante de phi sería igual a la hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa es 25 y el cateto opuesto sería 20. 25 sobre 20. Simplificamos esa fracción, nos daría 5 cuartos y si queremos convertir esto a decimales nos daría 1.25. Secante de phi, hipotenusa entre cateto adyacente, la hipotenusa es 25, el adyacente a phi sería 15, entonces sería 25 entre 15, simplificamos esta fracción, nos da 5 tercios, y si lo convertimos a decimales sería 1.67, y si aplicamos en el dígito final el redondeo, se redondea a 7. Siguiente función trigonométrica recíproca sería la cotangente, que es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente sería 15, dije hipotenusa, es cateto opuesto, entre 20. 15 entre 20, simplificamos la fracción, serían 3 cuartos y en decimales nos da 0.75. Y así fue como encontramos todos los valores de nuestras funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo con un ángulo desconocido. Ejercicios de funciones trigonométricas con el uso de la calculadora. Nos piden resolver las siguientes funciones. ¿Ok? Para esto voy a usar una calculadora Casio. Puede ser cualquier calculadora, es la que yo tengo. La mayoría tienen las tres funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, que son las que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a ver cómo se va a utilizar la calculadora. Muy bien, encendemos la calculadora. Primero vamos a comprobar que tengamos la función de ángulos, o sea, deg, y comenzamos. Coseno de 48. Podemos cerrar el paréntesis en este caso y nos da 0.69, o no podemos cerrar el paréntesis y nos vuelve a dar lo mismo. Aquí en esta calculadora no importa. Seno de 167 nos da 0.224, si redondeamos sería 0.225 y la tangente de 21 sería 0.384. Bueno, aquí lo que les quiero demostrar es que si sacamos, podemos obtener valores de 1, podemos obtener valores de 0 y también podemos obtener valores con errores matemáticos. Pueden ser estos nuestros resultados. Funciones trigonométricas inversas. Nos sirven para determinar la magnitud de un ángulo. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo y nuestro ángulo de referencia sería alfa, que es el único ángulo que tenemos. Y tenemos la hipotenusa, el que es el lado más grande, y nuestros catetos. Si este es el ángulo que vamos a determinar, el cateto opuesto es el que está enfrente a él, y el cateto adyacente sería el lado que toca al ángulo. Las funciones trigonométricas directas ya las habíamos visto, aquí están, y ahora vamos a ver cómo se obtienen las funciones trigonométricas inversas. Tenemos que, para determinar la magnitud del ángulo alfa, es igual al arcoseno de nuestra fracción que tenemos aquí, a entre c, o escrito de otra forma, al seno inverso de a entre c. Si queremos determinar nuestro ángulo alfa,
con el coseno tenemos que es igual al arco coseno de B entre C, o sea, al coseno inverso de B entre C. Si queremos determinar nuestro ángulo con la tangente, entonces tendremos que el ángulo de alfa es igual al arco tangente de A entre B, o lo que es lo mismo, tangente inversa de A entre B. Esas serían nuestras funciones inversas. Ejercicio de funciones trigonométricas inversas con calculadora. Encontrar los siguientes ángulos, teta, gamma y phi. Nuevamente voy a usar mi calculadora. Comenzamos. Muy bien, lo primero que hay que hacer es verificar que usemos Shift, que se queda aquí la S. Entonces, seno inverso de 6 sobre 15 es igual a 23.578. Muy bien, siguiente ángulo. Gamma es igual al coseno inverso de 0.8, 36.870, se redondea. Ángulo phi es igual a la tangente inversa de 2.7 y nuevamente se redondea 69.677. Muy bien, aquí ahora lo que les quiero demostrar es que va a haber algunos ángulos que nos va a dar error matemático. Y esto va a pasar cuando el seno o el coseno inverso lo saquemos mayor a 1. Trigonometría en la vida cotidiana. Bueno, algunos ejemplos que les puedo aquí mostrar es, por ejemplo, en la cartografía. Hace muchos años se usaba aquí la trigonometría. En la navegación, cuando los barcos viajaban en el mar. En la elaboración de los usos horarios. En la astronomía, para encontrar distancias, posiciones. En la física, tiro parabólico. En la ingeniería, construcción, para la elaboración de edificios, casas, construcciones. Espero les haya gustado este video. Les doy las gracias por su atención.